¿Cómo están, hermanos? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta es nuestra novena sesión ya de nuestros lo que nos toca estudiar, que son los principios de la fe, los fundamentos de la fe. Este es el libro número 2 y bueno, bienvenidos, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar, ¿sí? Para que el Señor pueda guiar este tiempo. Amado Dios, Padre bendito, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu bondad, tu amor, tu misericordia, amado Padre, de seguir estudiando tu palabra, de seguir fundamentándonos, Señor, en la fe un poco más, mi amado Dios, yendo más a fondo de repente con los temas. Te pido tu ayuda y tu bendición en este tiempo para que tú seas el que guíe, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra novena sesión, perdón. Nuestra novena sesión ya, nos falta una para terminar. Y vamos a entrar. Hoy nos toca la doctrina de la iglesia. Eso se le llama la eclesiología. Sí, aquí vamos a ver, hermanos, el concepto de iglesia, vamos a ver el propósito de la iglesia, cómo se inició la iglesia, las ordenanzas que también tiene la iglesia, los propósitos que tiene la iglesia, y también veremos a quienes dirigen la iglesia, quiénes son, cómo se les escoge, cómo así llegan a estar ahí. Vamos a también a ver cómo se gobierna una iglesia. La iglesia no va así solita nada más, sino hay una forma de gobierno, y obviamente todo viene de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia, hermanos, para resumir, consiste en todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y que son redimidos por su sangre y que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Y Cristo aquí es la cabeza del cuerpo, el cuerpo de la iglesia, que ha sido comisionada por Él. Él mismo comisionó incluso a su iglesia para ir por el mundo y predicar el Evangelio. Consiste entonces en que algo fundamental en los que han creído, en los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo y nacidos de nuevo, ¿verdad? Tenemos tres puntos importantes. Aquí no está hablando de las personas que van a la iglesia, ¿sí? No de las personas que simpatizan con el cristianismo, no son las personas que simpatizan, como les dije, son los que han sido transformados, nacidos de nuevo. Y la iglesia fue comisionada por un propósito. Vamos a ver todo esto, hermanos, de lo que implica la doctrina de la iglesia. Dice aquí, tenemos un punto número 1, importante, el concepto de la iglesia. Viene de la palabra griega que traducimos por iglesia, dice, se compone por las palabras que significan llamar afuera, que esto es en griego eclesia, de modo que viene a significar una reunión, una asamblea. Pero ¿asamblea de quién? Algunas calificaciones tenemos aquí, hay tres, vamos a leer la primera. Algunas veces significa en el Nuevo Testamento una asamblea de la ciudad, de gente del pueblo llamada a reunirse. Al menos una vez se refiere a la reunión de gente judía en sus asambleas en el desierto. Más frecuente la palabra indica un grupo local, ¿sí? De cristianos que viven en un cierto lugar. En el Nuevo Testamento da a esta palabra un sentido técnico que se refiere a la Iglesia Universal, a lo que solamente los creyentes pertenecen. Esto no es lo mismo que decir el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es la iglesia local? Porque hay iglesia universal, iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? La iglesia local es la asamblea de los creyentes que confiesan a Cristo, que han sido bautizados y que se han organizado para hacer su voluntad. Consideremos algunos rasgos. Hay unos puntos que tenemos que porque no es así de golpe que uno viene y ya está. No, hay unos puntos que tenemos que entender. Dice aquí que los componen primero la membresía de la iglesia, tienen que haber declarado una fe genuina en Jesús. No cualquier persona puede pertenecer a la membresía de la iglesia si es creyente. La iglesia primitiva no concebía la idea de creyentes no bautizados. Todo creyente en la iglesia primitiva que declaraba su fe en Jesús era inmediatamente bautizado. Recuerden que en aquel tiempo lo que pasaba en el bautizo era que ellos, mientras se bautizaban, decían por sus pecados, lo confesaban. Juan el Bautista, él hacía eso con las personas que se bautizaban, ¿sí? Las iglesias que nos muestran las escrituras manifiestan una organización tan pronto como les era posible. Toda iglesia tenía el propósito de observar y hacer la voluntad de Dios. Entonces pensemos que no es iglesia entonces, ¿qué es lo que no pertenece a este concepto de iglesia? No es un edificio, no es una religión, no es una institución, no es cualquiera que se reúne para leer la Biblia y adorar a Dios, no son un grupo de creyentes con reglas en común. Y aquí es donde vemos, pues, yo recuerdo cuando fui de viaje con mi esposa en nuestra luna de miel, fuimos a Cusco y todos, hermanos, todo rincón de, bueno, al menos de Cusco, de las partes de que están adentro, han sido donde antes, antiguamente adoraban los incas, pues a sus deidades, ¿no? En su ignorancia, vinieron los católicos, hermanos,
todo es iglesia y todo es iglesia. En Ayacucho, cada esquina hay una iglesia. Ellos tienen la iglesia es muy importante. Hablo del edificio para ellos. Hace no sé cuántos años, hace recientemente nomás, hace algunos años, una iglesia de Notre Dame, si no me equivoco, no sé si han escuchado la noticia, se quemó. Y una desesperación para construirla, a dinero, y así se va a ver mejor. Es que para ellos es muy importante eso, ese es un edificio. Ellos consideran un edificio que es la iglesia, ¿sí? Y aquí vemos punto 2 que no es una religión, no es una institución, no es cualquiera que se reúna para leer la Biblia y adorar a Dios. No son un grupo de creyentes con reglas en común tampoco. Eso nos habla. ¿Y cuándo empezó la iglesia? Hablando de manera histórica. La iglesia tuvo su inicio cuando el Espíritu Santo vino en su obra a bautizar a los creyentes en el cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo está compuesta de creyentes de todas las naciones. Es un tema, es un tema del libro de Efesios. Está también en 1 Corintios 12:13. Nos enseña que la iglesia, que es llamada del cuerpo de Cristo, se transforma por el bautismo del Espíritu Santo, por medio por medio del bautismo del Espíritu del creyente sumergido, ¿sí? Y puesto adentro del cuerpo de Cristo antes del día de Pentecostés. Este bautismo del Espíritu era a un futuro. Aquí dice, pero las palabras de Pedro en Hechos 2:32 nos revelan que el bautismo en el cuerpo de Cristo comenzó por primera vez en Pentecostés. Entonces no había iglesia en ninguna forma antes de los eventos de Hechos capítulo 2. Sí, no había. Ahí es el inicio de la iglesia primitiva. ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? Tiene esos propósitos. Hay muchas maneras de poder contestar esta pregunta incluso, pero vamos a presentar algunas de ellas. La iglesia local deberá primeramente mostrar siempre su amor por el Señor. Esto nos habla Apocalipsis 2:4. La iglesia ministra a sus propios miembros, de modo que se incite a que se amen y efectúen buenas obras. La iglesia, punto 3, es el medio por el cual se lleva a cabo la gran comisión. Aunque cada creyente es responsable ante este llamado, el impulsarlo es sin duda también una responsabilidad de la iglesia que debe asumir el Evangelio. Debe ser predicado continuamente para la edificación de los creyentes, para el testimonio de los incrédulos. Y aquí nos habla de que la iglesia también es responsable, ¿verdad? Por eso que siempre a veces hay algunos domingos, algunos temas, algunos puntos en una predicación donde se anima al hermano a cumplir la gran comisión, a hacer la gran comisión. Y la iglesia también es responsable. Imagínense una iglesia que no impulsara esto, una iglesia que no impulsara nada de eso, pues no estamos haciendo lo principal, lo que nos mandó Jesucristo, que Él es la cabeza de la iglesia. Imagínense una iglesia así, estaría siendo totalmente irresponsable, no estaría cumpliendo con lo que le ha mandado su Señor, y por ende no incentivar a los hermanos, a los creyentes a no poder hacerlo. Imagínense eso. Pues la iglesia también tiene una responsabilidad muy importante. Aquí vemos como punto 4, la iglesia ha de cuidar a los necesitados de la congregación y de las viudas, huérfanos y pobres, tal cual pasaba en la iglesia primitiva, hermanos. No había necesidad, antiguamente en la iglesia primitiva no había. Vemos que los hermanos, bueno, los que componían ahí, veían alguna necesidad en algún hermano, pues lo que hacían hermanos era increíble, vendían sus terrenos, vendían sus animales y le daban lo que recibían de dinero, se lo daban a la persona que necesitaba. Eso pasaba antes, por eso antiguamente no había necesidad, e incluso eran tan impactantes, hermanos, que lo que pasaba era que dice la palabra que cada día se unían más. Y eso es algo que pues no pasa actualmente en nuestras iglesias, ¿no? Pasa un día, nadie viene, pasan 2, 3, un mes, nadie quiere integrar, pero en la iglesia primitiva, pues sí, todos querían integrar, e incluso era tan impactante que una persona lo pensaba 2 veces para poder ingresar. Diría, y más o menos me imagino que diría esto, que ellos son así, están siguiendo a Dios, yo no puedo, mejor no pienso ni siquiera en hundirme porque sé que no voy a poder. Lo pensaban de esa manera. Y también habían obviamente las personas que sí querían, yo quiero estar ahí, no quiero que pase un día sin que yo ingrese a esa iglesia. O sea, les llamaba tanto la atención. Era impactante. Punto 5, la iglesia ha de hacer el bien en el mundo. Punto 6, pero básicamente el propósito de la iglesia es de producir cristianos santos, maduros y estables. El llevar a cabo esto implica ejercer cierta disciplina en el campo moral y mantener pureza de la doctrina. Ese es el propósito de la iglesia, hermanos. Es como una fábrica de cristianos, ¿no? Siempre están bautizando, discipulando, avanzando. De eso se trata.
Y vemos aquí quiénes son los dirigentes de la iglesia, cómo está organizado, en otras palabras, una iglesia, quiénes son las personas que están adentro, los que están, porque seguramente han llegado a la iglesia, ya hay personas ahí, ya están iniciando, están como en grupos parlantes, cables. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién les delega este servicio? Dice aquí en el Nuevo Testamento habla acerca de dos oficiales dentro de la estructura de la iglesia local, pastores y diáconos. Eso es muy importante. El pastor es responsable de servir en tres capacidades distintas. El pastor no solamente va y predica. Nos han enseñado en la iglesia con las estudios que hemos llevado que, bueno, el pastor tiene que saber hacer de todo. Desde limpiar, lavar, barrer, trapear, pasar su trapo, todo sabe hacer. El pastor tiene que saber hacer todo. Todo. Miren acá. Punto uno, como anciano debe ser maduro en su relación con Dios y en sus relaciones con las otras personas. Hay personas que son rencillosas, rencorosas y pues no celos, quizás. Y un anciano, para estar en el grupo de ancianos, pues tiene que tener una buena relación con Dios y por ende va a amar a su prójimo. Sí, amas a Dios, amas a tu prójimo. Es así como una cadena. Y en el punto 2 dice, como pastor debe servir bajo la autoridad del príncipe de los pastores, que es Jesucristo, para alimentar, guiar y proteger, sanar, amar a las ovejas de su redil, de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios. Esto es muy importante. En el punto 3, como obispo, dice, debe ejercitar vigilancia administrativa de los asuntos materiales de la iglesia. No es que el pastor no sepa nada de eso, no, si lo sabe, él sabe todo. El diácono es ministro o servidor de la iglesia. Requisitos del diácono se encuentran en 1 de Timoteo. Los diáconos son servidores de la iglesia, ayudantes de los pastores, principalmente en las cosas materiales de la iglesia. En otras palabras, yo soy diácono, me encargaba con Marisa, con otra hermana más, con mi esposa también es diaconisa. Nos encargamos de la iglesia, ¿en qué? En la limpieza, en que esté ordenado, en que las cosas no falten, que en el baño haya papel, haya jabón líquido, que en la iglesia donde estemos, que esté el piso encerado y que todo esté guardado correctamente. De eso nos encargábamos nosotros. Éramos un grupo y bueno, hasta que vino lo de la pandemia. Y es un hermoso trabajo, cuidas la casa de Dios, limpias las sillas donde se sientan los hijos de Dios que cantan, alaban a su Dios. Y tenemos el privilegio de hacer eso. Sí, hermanos, tenemos el gran privilegio de hacer esas cosas para nuestro Señor, para que nuestros hermanos se gocen cantándoles, adorándoles, como no, con una silla bien limpia, una mesa bien acomodada, un baño bien puesto, bien, como les digo, bien con todo lo que se necesita. Es bonito, es hermoso ser diácono. Dice aquí, principalmente de las cosas materiales de la iglesia es el diácono, y una ilustración de sus servicios se ve en Hechos 6:1. La iglesia de Jerusalén buscó y eligió a 7 varones para servir a las mesas, tenían que ser hombres de buen testimonio. Este es otro punto también importante mencionarlo, no cualquiera puede servir. ¿A qué me refiero? Que siempre, aunque sea para pasar un trapo a una silla, que si lo hace cualquier persona no hay ningún problema, pero si ese va a hacer o eso quiere hacer en la iglesia, eso quiere, como quiere limpiar la mesa, aunque sea, debe ser de buen testimonio, dice aquí, llenos del Espíritu Santo y con buena voluntad para servir. No lo puede hacer cualquier persona. Y eso es para simplemente hacer cosas tan pequeñas como limpiar una silla. ¿Se dan cuenta? Eso no quiere decir, hermano, entonces yo no puedo. No, sí puedes. Puedes, claro que sí. Tienes que tener buen testimonio, tienes que llenar al Espíritu Santo y con buena voluntad para servir. O sea, hacerlo de corazón, de amor a Dios. No porque el pastor me dice, el pastor me ve, que no hago nada. Bueno, puede ser para que no me diga nada. No. El Señor ve el corazón. Recordemos eso siempre. Dice aquí, ¿cómo se gobierna la iglesia? A ver, la única cabeza de la iglesia es Jesucristo mismo. Él es la fuente y de toda autoridad. Eso se refleja en el hecho que Él instituyó la iglesia del Nuevo Testamento. Él instituyó la Gran Comisión y las ordenanzas. Él dio a las iglesias su constitución y sus ministerios, conociéndoles, concediéndoles autoridad. Y está presente cuando la iglesia se reúne para celebrar un culto. Entonces, Jesús es el que está en la cabeza de la iglesia. Dice aquí, aunque Dios dio el poder a la iglesia en total y en general, son los ancianos de la iglesia los que ejercen poder y dominio sobre ella conforme a las escrituras y reconocen nuevos ancianos de ser necesario. Habla de las que están a cargo de la iglesia, los ancianos, el pastor, todo lo que saben los ancianos lo sabe el pastor y viceversa, todo lo que sabe el pastor lo saben los ancianos. Es así.
Aquí, con respecto a su manejo, la iglesia local es una organización autónoma que se gobierna a sí misma, es responsable solamente ante Dios. No, por si acaso no piensen que, entonces agarran cualquier casa, este grupo de hermanos pastor y diáconos agarran cualquier casa, no pagan impuestos, no pagan, no, sí, es todo, a pesar de ser autónomos, hablamos de autónomo de que ah, si una iglesia, por ejemplo, la iglesia de las Flores, que fue la que de ahí salimos todos, salió un grupo, que somos la Misión Bíblica Bautista de Ulos, no estamos bajo las órdenes de la iglesia de las Flores, sino estamos bajo, obviamente, de Jesucristo, primero a la cabeza, y también siguiendo las reglas que la misma iglesia pone, que obviamente no son de lo que está lejos de ser bautista. Los bautistas pues tienen, y nos regimos a un decálogo, a una fuente donde está escrito a donde la iglesia va, como una guía, como una hoja de ruta que tiene la iglesia. Y esa es la que llevamos todas las iglesias bautistas. Pero si la iglesia de las Flores nos ordena hacer algo, no tendría que hacer eso, porque tendríamos que conversarlo entre el pastor y los diáconos y los ancianos para que pueda, porque no podemos hacer, o sea, en otras palabras, esta iglesia madre pues no nos ordena, somos autónomas en lo que hacemos. Obviamente no nos van a decir cosas malas, pero la iglesia es la iglesia que precede el pastor, los ancianos son los que definen lo que hacen. Dice aquí la organización autónoma que se gobierna a sí misma, dice, y es responsable solamente ante Dios y no tiene sede ninguna autoridad centralizada, sea convención o denominación que gobierna los asuntos de la iglesia. Cada iglesia es independiente de autoridad eclesiástica, fuera de su membresía, pero sujeta a la escritura. Entonces no es que hagamos lo que se nos da la gana, no, somos sujetos a la escritura, a la palabra de Dios. La iglesia local es responsable de la administración de los asuntos espirituales y obediencia a la escritura. Dice Dios ha levantado autoridades civiles para la administración de los asuntos civiles. ¿Sí? El creyente tiene responsabilidades hacia el Estado, ¿sí? De ser buen ciudadano. Las dos instituciones, ante la iglesia como el Estado, han sido establecidas por Dios. Sin embargo, la iglesia y el Estado deben de mantenerse separados uno del otro. El Estado no debe involucrarse en los asuntos de la iglesia, ni la iglesia en los asuntos del Estado. Como les dije entonces, acá no es que la iglesia se gobierna sola, la iglesia no es que no paga impuestos, sí, la iglesia paga impuestos, paga lo que es de la propiedad. Si es que tuviéramos un local, pues pagaríamos. Estamos incluso en los registros públicos, estamos inscritos, tenemos firma, tenemos ahí a qué somos, no como empresa ni nada de eso, sino como una institución. ¿Qué somos? ¿A dónde somos? ¿Cuál es nuestra inclinación? Y todo eso, papeleo jurídico, si lo lleva, si tenemos como iglesia. Como les dije, no es que hagamos lo que querramos. Sí, llevamos esas cosas, pagamos impuestos. Acá dice, ¿y cuáles y cuántas son las ordenanzas de la iglesia? Una ordenanza es un acto simbólico, las verdades espirituales más profundas, ordenado por Cristo para ser guardada por todos los creyentes durante toda la época de la gracia, con evidencia que así fue entendida y practicada en la iglesia primitiva. Dos ordenanzas, acá son importantes, el bautismo y la cena del Señor. Estas deben ser practicadas por la iglesia, dice aquí, neotestamentaria. Ninguna de ellas tiene valor como sacramento, eh, estas ordenanzas no proveen algún efecto espiritual o gracia divina. Las ordenanzas mencionadas las explicamos a detalle. Miren, como dice aquí, estas ordenanzas, la del bautismo, no es que el agua tenga poder. Y la cena del Señor es un servicio memorial. No es que por ella hacemos salvos, no, es algo que el creyente tiene que hacer. El bautismo es algo que el creyente tiene que hacer. Miren que el punto 1 que dice aquí, el bautismo es la sumersión del creyente en agua como un emblema solemne y hermoso de su fe en Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Crucificado, sepultado, resucitado. Es lo que hacemos cuando nos sumergimos. Te sumergimos todo el cuerpo y como que ahí queda todos tus pecados, pero obviamente no es que se trasladen al agua y en el agua pues están todos tus pecados nadando. No es así. Es algo simbólico. Entonces dice aquí crucificado, sepultado y resucitado, dice sirve para dos propósitos. Uno, un cuadro memorial de lo que Cristo ha hecho por el creyente. ¿Sí? Un testimonio público del participante acerca de su muerte al pecado y su propósito para andar en nueva vida. Ninguna persona que profesa ser creyente, pero que rehúsa obedecer el mandamiento de Cristo de bautizarse,
debe ser permitida de pertenecer a una iglesia local como miembro. El orden bíblico de eventos: fueron salvados, se bautizaron y fueron miembros de una iglesia local. ¿Se dan cuenta? El bautizarse es muy importante. Aunque uno diga, no, pero yo no quiero bautizarme. No, es obediencia primeramente, y es lo que, pues delante de toda la gente, pues te reconocemos que haces eso. Pero como les vuelvo a decir, eso no te salva, estás siendo obediente nada más. El agua no tiene poder, el agua está ahí simplemente. La Cena del Señor. La Cena del Señor es un servicio memorial que la iglesia debe seguir practicando hasta que Cristo venga por segunda vez. Solamente los creyentes que han obedecido a Cristo en el bautismo deben participar, dice, y tomar los elementos que nos recuerdan el precio supremo que Cristo pagó para obtener nuestra redención. El pan simboliza su cuerpo y de Cristo, dice, y la copa representa la sangre de Cristo derramada en la cruz. Cada participante debe examinarse a sí mismo para no tomar los elementos indignamente y así comer y beber el juicio para sí mismo. Esto lo habla la palabra de Dios en 1 Corintios, nos advierte, es una advertencia de si tomamos con rencillas en nuestro corazón. Y hermanos, es muy importante la cena. ¿Por qué? Porque imagínate, es como un regulador. Es muy importante que el creyente tome la cena del Señor. ¿Por qué? Porque pudiéramos de repente estar mal delante de él, estar pecando tal vez, a lo mejor, no sabemos. Y llega el fin de mes, imagínate que no tomas la cena, o imagínate que no hicieras eso, simplemente pues no te estás confrontando, no sabes que debes tomarla, pero tu corazón te dice, no estás mal en esto, arrepiéntete, pídele perdón y toma tu cena. Pero imagínense que no hubiera cena, yo pues sigo igual, mi pecado sigue ahí, y es más, sigo y sigo y sigo. Como les dije, es como un regulador, y es muy importante poder celebrar la cena del Señor cada fin de mes. Hay iglesias que lo hacen cada semana, otras cada quincena. Nuestra iglesia, por decisión, es cada fin de mes, y es muy importante bautizarse y tomar la cena del Señor. ¿Sí? Dice aquí, la autoridad bíblica para la observación de la cena del Señor se encuentra en Mateo 26:26. También está en Marcos, en Lucas y en Primera de Corintios. Y siempre se dan cuenta, son los pasajes que siempre se leen cuando tomamos la cena del Señor. Como les dije, y acá incluso acota que, por si acaso, como mira tu corazón siempre, porque para que no lo tomes indignamente. Pues no debemos tomar indignamente, porque si no sembramos juicio para nosotros mismos. Sí, porque no estamos bien delante del Señor. Y esto es muy importante. Recuerden que con esto pues es un memorial, y anunciamos la segunda venida de Cristo, y esto lo haremos con Él, cuando estemos con Él. Más abajo dice, hermanos, ¿qué es la Iglesia Universal? Ya saliendo de las ordenanzas. Estas dos muy importantes. ¿Qué es la Iglesia Universal? Es el cuerpo de Cristo, dice, en el cual todos los creyentes, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, son colocados por el bautismo del Espíritu Santo. A menudo se llama la Iglesia Universal. Es universal porque incluye a todos los creyentes. Pensamos, ¿no? De toda la Iglesia. No, al ser universal, pues es de toda la tierra. De todas las edades, nacionalidades, rasgos étnicos, idioma o sexo. Todos ellos. Todos, todos, todos. A ver, aquí dice algunas ilustraciones acerca de la iglesia. Cristo es el pastor y nosotros somos sus ovejas. Y Cristo es la vid y nosotros las ramas. Cristo es la piedra angular y nosotros somos las piedras del edificio. Cristo es el sumo sacerdote y nosotros somos el reino somos un reino de sacerdotes. Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros de su cuerpo. Cristo es el último Adán y nosotros somos la nueva creación. Cristo es el esposo y nosotros somos la esposa. Cristo es el heredero y nosotros los coherederos. Cristo es las primicias y nosotros la cosecha. Cristo es el dueño y nosotros los siervos. Si se dan cuenta, todo está ligado a Cristo. Todo está ligado a Cristo. Desde que dice que Cristo es el pastor y nosotros somos sus ovejas, ¿quién está en el centro? ¿Quién es la base? Cristo. Cuando dice Cristo es la vid y nosotros las ramas, o sea, los pámpanos, ¿quién es el centro? Porque si no estuvieran las ramas o los pámpanos, pues más, lo que es Cristo, que es el centro, pues no existiéramos nosotros. La piedra angular, nosotros somos las pequeñas piedras que forman el edificio, pero no físico, sino espiritual. Cristo es el sumo sacerdote y nosotros somos un reino de sacerdotes. ¿Se dan cuenta? Todo está Cristo ahí en el centro. Dice aquí la cooperación y separación de la iglesia. La iglesia local quiere mantener una posición bíblica, debe regresar a asociarse con cualquier movimiento u organización apóstata. La Biblia claramente demanda que el creyente debe evitar cualquier comunión cooperativa con incrédulos. Eso no significa que vas a alejarte de ellos, ¿no? Más bien nosotros debemos estar cerca para atraerlos a nosotros, a la iglesia, ¿sí?
Nunca debe el creyente unirse con los que niegan tales doctrinas. Ahí va. Esto nos quiere decir que no vas a ser mejor amigo de un incrédulo. Eso no tendría sentido. ¿Sí? Obviamente tú como creyente, nosotros como creyentes, pues nuestros mejores amigos deben ser creyentes. Si no, uno que no es creyente, que rechaza todo esto, ¿qué me debe enseñar? ¿O por qué andaría yo con esa persona? Ojo, no discriminándolo, pero sí habiendo conocido y habiéndolo rechazado, yéndose por su lado, pues yo, ¿qué haría con una persona así? ¿Qué relación tienen las tinieblas con la luz? Dice aquí, nunca debe el creyente unirse con los que niegan tales doctrinas, como la palabra de Dios inspirada y autoritativa, la sana Trinidad, la deidad de Cristo, su nacimiento original, su humanidad perfecta, la resurrección corporal y su segunda venida para reinar en triunfo. Pero el creyente también dice debe separarse de todo hermano que ande desordenadamente. La Iglesia tiene la responsabilidad de separarse de los creyentes que se comprometen con el mundo y con la apostasía. La Iglesia debe tomar esta posición con firmeza, pero con una sumisión humilde a la palabra de Dios. Y esto habla ciertamente de los que, acá dice de todo hermano que ande desordenadamente. Hablo de que pueden haber hermanos, bueno, recordemos que todos vienen a la iglesia, pero no sabemos quién es hermano y quién es no. Ciertamente el Señor lo conoce, sabe porque sabe quiénes somos. Incluso la palabra de Dios dice que de la misma iglesia saldrán, van a apostatar, van a salir de lo que estaban cantando contigo, levantando sus manos, orando al Señor. Dice que van a apostatar esas personas. Y aquí dice, y si un hermano está haciendo eso, está andando desordenadamente, está haciendo lo que quiere, no sé, está cometiendo adulterio, no le interesa, y obviamente la iglesia tiene la responsabilidad de separarse de los creyentes, o sea, sea en disciplina, sea que haya conversado con el pastor, se les debe apartar, porque están más comprometidos con el mundo que con la apostasía, ¿sí? Están apostatando. La iglesia debe tomar esta posición con firmeza. Sí, recuerden, si una persona está así, y si está sirviendo, imagínense tocando, no sé, algún instrumento, pues no porque nadie pueda tocar, pero nadie más toque ese instrumento, no importa, el hermanito que toque, ya él se dará cuenta después, no, se le separa y la iglesia sin tecladista, de repente sin baterista, eso no interesa, se queda sin baterista y sin tecladista, pero un hermano, entre comillas, que esté andando así desordenadamente, pues no puede ni siquiera servir, y se habla con él si solamente es asistente. Acá dice una cooperación con las iglesias de la misma fe y práctica es bíblico y útil para el propósito de contender, dice, por la fe o para mayor uso de nuestros esfuerzos misioneros evangélicos. La iglesia local tiene el derecho de determinar con quién va a asociarse. Dice aquí, doctrinas distintivas de la iglesia. ¿Cuáles son nuestras doctrinas? Dice, las siguientes son unos principios bíblicos. La autoridad de la Biblia. Es inspirada la palabra de Dios, que es nuestra guía infalible de fe y práctica. ¿Sí? La autonomía de las iglesias locales. Cada iglesia local debe gobernarse a sí misma, sin sujetarse a otras personas o cuerpos eclesiásticos. El sacerdocio del creyente, que cada creyente debe es un sacerdote con el derecho de acercarse al Padre directamente sin necesidad de otro mediador humano, y que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Las dos ordenanzas, que son el bautismo y la cena del Señor, la libertad de la conciencia, que ningún hombre y ninguna iglesia tiene el derecho de imponer sus ideas sobre la conciencia de otros, sino es que cada persona tiene el derecho de crear y propagar sus propias creencias, siempre y cuando esas no violen los derechos y las libertades de otros, y tampoco la escritura. Es muy importante. La membresía regenera de la iglesia local, la membresía regenerada de la iglesia local, que solamente los que han sido nacidos de nuevo deben ser recibidos dentro de la membresía de una iglesia local. Todo creyente que ha sido nacido de nuevo, que ha llevado, por ende va a querer aprender más de la palabra de Dios, va a querer llevar un discipulado, se va a querer bautizar. Ahí es donde va la membresía. Los dos oficiales, que son los pastores y los diáconos. Dice aquí la separación de la iglesia y el Estado, que la iglesia local es responsable de la administración de asuntos espirituales y la obediencia a la escritura. Eso es por un lado, la iglesia. Dios ha levantado autoridades civiles para la administración de asuntos civiles. Y entonces ni el Estado puede meterse con la iglesia, bueno, al menos no hacerle cambiar de quién van a creer o no. Al Estado eso no le compete. Entonces, hermanos, ¿qué hemos visto hoy? ¿Qué hemos estado viendo? ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo trabaja la iglesia?
Como les dije, la iglesia, pues no es, como hemos leído, no es el edificio, no es nada de eso. Somos nosotros mismos. Jesucristo es el centro siempre, todo el tiempo. Él es el pastor, nosotros sus ovejas, Él es la vid y nosotros somos las ramas. Él es la piedra angular, nosotros somos como piedras del edificio, pero siempre Cristo es el centro. ¿Sí? Tenemos como iglesia universal, somos todos prácticamente nacionalidades, razas étnicos, porque recuerden que en Apocalipsis 7 dice que era un mar de gente, como parecía el cristal, y pues todos estaban ahí, y no solamente eran peruanos, de todos, de África, y eso es lo que pasa en Apocalipsis, todos adorando a un solo Dios. Es una iglesia universal, vamos a estar ahí nosotros también, todos nosotros. Alégrate, hermano. Celebramos dos cosas, ¿verdad? Dos ordenanzas. La iglesia, el creyente se bautiza y también está, toma la cena del Señor. Cada mes, en este caso, por usar nuestra iglesia, por celebrarlo cada fin de mes. Entonces, la iglesia es responsable de sus asuntos, es autónoma del Estado, ¿verdad? Eso quedó claro. Entonces, acá que más nos habla acerca del pastor y diácono. Recuerden que el diácono está encargado de la iglesia de ver cómo está, que esté limpia, que haya todo, que esté ilustrada, que esté barrida, que esté limpia la silla. Todo eso se encarga el diácono, ministra como servidor de la iglesia. Pero el pastor no crean que está exento de ello. El pastor es el que también nos ayuda, el pastor nos ayuda a limpiar, a barrer, incluso si al encargado de barrer el templo pues no ha llegado y el pastor llegó primero, el pastor lo que va a hacer es tomar su escoba y barrerlo. Y tranquilo y feliz lo va a hacer, porque también está llamado para hacer eso. Por más pastor que sea, siempre lo va a estar barriendo, lo vas a ver siempre mojándose, ensuciándose las manos. Entonces se trata, el pastor hace todo ese trabajo, hermanos. Entonces, los propósitos de la iglesia, recuerden, su amor, demuestra su amor por el Señor, la iglesia ministra a sus propios miembros, que se inciten, que se amen, que estén buenas obras, la iglesia es responsable y también es responsabilidad del creyente responder a ello. No puede el creyente, bueno, el creyente decir, no, pero aquí en la iglesia no me enseñan, no, la iglesia sí enseña, también es disposición nuestra de corazón. Por amor, si amamos, lo vamos a hacer, de hecho que sí. Entonces, esa era la eclesiología, hermanos, muy bonita, sé que es más profundo incluso, pero este es un concepto básico de lo que tenemos que entender como iglesia. Seguramente ya lo sabías, si no, y si sabías a medias partes, si no te quedó claro, ahí está. Puedes leerlo una vez más, puedes escuchar una vez más, así que ha sido un bonito tiempo, gracias por su atención y voy a dejar unas cuantas preguntas nada más para que puedan ser respondidas. Sí, hermanos, vamos a terminar agradeciendo al Señor por este tiempo. Amado Dios, bendito Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por hacernos entender una vez más, Señor, si ya lo sabíamos, a lo mejor, pues nos refrescas la mente, mi amado Dios, al entender qué es tu iglesia, cuál es el propósito, quiénes la componen, cuáles son las doctrinas que debo seguir, cuáles son las ordenanzas que tú mandas, que tu iglesia debe cumplir y que principalmente es Cristo la cabeza de la iglesia, es como la columna vertebral de todo lo que se haga y todos nosotros también. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por habernos puesto a entender, Señor, de lo que significa tu iglesia. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, gracias por su tiempo y Dios me los bendiga mucho. Hasta la próxima.